Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y en otro episodio de Vidas Extraordinarias. Es un honor para nosotros poder compartir este espacio y poder compartir para poder llevar a cabo una vida extraordinaria, tomar decisiones para llevar o llegar a tener una vida extraordinaria. ¿A partir de qué o cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo cómo funcionamos, conociendo lo que Dios ha dispuesto, cómo es que Él en su palabra nos ha regalado tantas cosas que a veces no lo conocemos, no nos damos por enterados que tenemos esos regalos que Dios nos dio para poder llevar una vida extraordinaria. Y como lo dice en su palabra, Él tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. Y nosotros en el mundo a veces pensamos, o en las situaciones difíciles pensamos que eso no es así, pero cuando entendemos el propósito de Dios, nuestras decisiones van a ir tomándose con respecto a ese camino, a ese propósito, y vamos a ir entendiendo cómo es que Dios dispuso cada una de esas condiciones o de esas situaciones para nuestro beneficio, para nuestro bien, y cómo nosotros podemos sacar provecho para llevar una vida extraordinaria. Así que estoy con el pastor Rigoberto González, muy contenta de estar acá. Y bueno, hemos estado viendo acerca de los dones del Espíritu, que entendimos que eran unos regalos que Dios había dado para la iglesia. Sí. Para ser iglesia debimos haber aceptado al Señor Jesús antes, aceptar su plan de salvación, decir: Señor Jesús, acepto tu sacrificio, sé que tú pagaste por mis pecados, por lo que yo merecía pagar, tú lo pagaste. Te recibo como Señor de mi vida y quiero seguir tus palabras, seguir tus mandamientos, seguir tus consejos. Y creer que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó, que fue resucitado de una manera poderosa de la muerte y que arrebató, dice la Biblia, que arrebató las llaves de la muerte, las llaves a la muerte. Y entonces tenemos un tema así también, ¿verdad? En vidas extraordinarias, y entendemos que ya no es el mismo concepto que el mundo nos ha enseñado. Así que, bueno, Dios tiene estos regalos. El don es un regalo y son necesarios para la congregación, son para el uso común, para la edificación común, para que los demás sean edificados a través de estos regalos. También vimos que así como una gota de mar tiene los componentes del mar, o sea, su naturaleza es del mar, los componentes químicos, digamos, que tiene el mar, así debe ser cada miembro de la congregación, debería de tener esta composición espiritual. Y los dones del Espíritu son estos regalos que nos van a ir dando este tipo de naturaleza. Sin ellos, la iglesia se queda manca, coja, ciega, muda y sorda. Es decir, no tiene ningún sensor para recibir los estímulos, para definir, para poder discernir, para saber si algo está bien, si algo le va a lastimar. Se queda sin ninguno de esos sentidos y es muy difícil para ella avanzar sin tropezarse, sin lastimarse. Entonces es muy importante que tú, que ya aceptaste al Señor Jesús, y si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Dios tiene un plan muy, muy bueno para tu vida, perfecto, en el cual tú no tienes que pasar por muchas cosas del mundo mal, y no estoy hablando solo de la situación terrenal, sino que el después de, ¿qué pasa después de? Sí. Así que los dones son muy importantes, vimos eso. ¿Y qué pasa si hablamos también qué pasa si un líder ve que los dones no se dan en la iglesia o no hay?
y recalcábamos que era importante que si tú eres líder, incentives a la congregación a que lo busque. Como es un regalo, no tenemos que cumplir ningún requisito más que haber aceptado al Señor y querer tenerlo. Como cuando te dan un regalo y dice, ¿lo quieres? Sí. Aquí está, ¿verdad? Sí. ¿Lo quieres? Te lo doy. Y no, es de parte de cualquiera. No tiene que saber mucha Biblia, Así es. no tiene que ser teólogo, no tiene que, no sé, haber estudiado, saber cuántos años para poder recibir estos hermosos regalos, sino que solo tiene que anhelarlos, solo tiene que buscarlos, procurarlos. Así que estamos viendo eso fue la introducción del último episodio. Así es. Y hoy vamos a ver uno de los regalos que el Señor nos tiene y es el hablar en lenguas. Amén. Bueno, Bairi, realmente lo que tú dijiste es muy atinado. Son regalos que Dios le da a la iglesia. Son capacitaciones sobrenaturales que con este don se ingresa exactamente el hablar en lengua extraña, que es como la Biblia lo menciona, se ingresa al mundo sobrenatural. Es un ingreso al mundo sobrenatural de Dios. Por eso es importante tenerlo. Y después vienen todos los demás dones, por supuesto. Al no tenerlos, la congregación y no desearlos, se está haciendo un desaire a los regalos que el Padre dio a la iglesia. No obstante, que es un regalo que el Padre está dando, como es para ingresar al mundo sobrenatural, se convierte, la congregación que no los tiene, se convierte en una batalla desigual con el mundo de las tinieblas. Porque el mundo de las tinieblas sí domina el mundo espiritual, ve, oye y habla, y la iglesia no tiene esas características de poder ver y oír, y prestan los dones sobrenaturales. Se convierte en una, si tú quieres, por decirlo, la iglesia que no lo tiene o la congregación que no lo tiene está en una competencia desigual, injusta, como que pusiéramos a competir a una persona que no ve ni oye con una persona que sí ve y oye. Es una competencia injusta desde todo punto de vista, porque la desventaja es abismal ahí. Y eso es lo que ocurre cuando la iglesia y la congregación no tiene los dones del Espíritu Santo. Además de que son un regalo de Dios, son una necesidad aquí en la tierra, por las limitaciones que nosotros tenemos. Posiblemente Adán, que miraba al mundo espiritual abiertamente, puede comunicarse con los ángeles, con los otros seres interdimensionales y todos los de cuarta, quinta dimensión, pues no necesitaba los dones, pero Dios, al ver que nosotros estamos en una dimensión baja, viene y nos da dones que pertenecen a la dimensión alta, sobrenatural, y el Espíritu Santo es el que los da y los maneja. Eso ya lo vimos nosotros en la reunión pasada. Ahora vamos a hablar del don de hablar en lengua extraña o en otras lenguas. Es uno a través de los cuales el Espíritu Santo envía mensajes a la congregación y a nivel personal mensajes en otro idioma, podemos decir, pero ¿de qué clase? Vamos a ver. El que habla en una lengua extraña debe ser una lengua desconocida para el que la está hablando. Esa es si tú quieres, la novedad de esto. No obstante que puede casar esa lengua extraña al que está hablando, puede ser un idioma de la tierra, otro idioma, puede ser un idioma del universo o puede ser un idioma del cielo, porque se puede interpretar. O sea, el mensaje que está hablando en lengua es en una lengua extraña, tiene que ser algún idioma de los que existen, ahí sí que en la existencia de lo que Dios ha creado. Pero lo que sí es característico es que es una lengua extraña para el que lo habla. O sea, el que lo habla no sabe lo que está diciendo con su mente, sino simplemente es el Espíritu que está usando la boca de él para hablarlo. Por eso el que habla en lengua necesita intérprete. Y es fácil entenderlo cuando alguien está hablando a un país que no es el idioma oficial del país. El que está hablando una lengua extraña para todos los que están allá. Pero necesita un intérprete para que todos lo entiendan. Bueno, en este caso, el asunto es no solo lengua extraña para el que está hablando, sino lengua extraña para el mismo que lo está hablando. No solo para los que lo están oyendo, sino para el mismo que lo está hablando es extraña. Pero para poder entender el mensaje que Dios está mandando a través de eso, necesita alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad.
el que habla en la lengua extraña, no solo el que los escucha no sabe lo que está diciendo, sino el mismo que lo está hablando no sabe lo que está diciendo. Entonces necesita un intérprete. Por eso yo digo que es un idioma de cualquier lugar de la tierra, del universo o del cielo, porque el idioma necesita interpretación. Pero la novedad es que el que lo habla no conoce lo que está diciendo, porque no es producto de su mente, es un mensaje que Dios está enviando. El mensaje que está enviando puede ser dirigido a la congregación o a alguien integrante de la congregación. El hablar en lenguas es una puerta de entrada al mundo sobrenatural. Ese es el primer don. No es uno de los mayores dones, tal vez no es el mayor don que hay, pero es la puerta de entrada al mundo sobrenatural. Y es algo difícil de aceptar, yo sé. A la mente humana es algo difícil de aceptar que la boca pueda hablar algo que no pase por la mente. Eso no es fácil, pero ahí está la sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad está en que la boca puede hablar algo que no pasó por la mente de la gente. ¿Por qué? Porque es una lengua desconocida para el que está hablando. Y entonces se deja ver lo sobrenatural. Bueno, ¿por qué Dios lo mandó a la iglesia? Porque es la puerta de entrada al mundo sobrenatural. O sea, hablar en lengua extraña abre una puerta dimensional, puedo decirlo así. Porque el que está hablando en lengua está hablando no algo producto de la mente humana, está hablando algo que viene directamente del Dios de la gloria, del Espíritu de Dios. Podemos entender entonces que el regalo de hablar en una lengua extraña o de hablar en otra lengua es, primero, una de las características es que si a mí me pasa, digamos, yo lo tengo, yo no he estudiado para hablar esto, yo no conozco esta lengua, Así es. pero sin embargo la hablo, Así es. uno la puede hablar. Así es. La otra cosa importante es que Dios dio este regalo a la iglesia porque es de otra dimensión, abre una dimensión. ¿Por qué son estos regalos tan importantes? Porque si no, la iglesia está en desventaja. Tú y yo estamos en desventaja respecto a la influencia y, por decirlo de alguna manera, o a lo que se mueve alrededor espiritualmente que no viene de Dios. Sí. Así que necesitamos estos regalos porque nos van a ayudar a poder ver, a poder hacer, a poder hablar, ¿verdad? En este caso es el don del habla extraña. Sí, fíjate que solo para reforzar eso, digamos, los dones del Espíritu Santo son los sentidos de la iglesia, de la iglesia que es cuerpo de Cristo. Son como los sentidos que Dios le regala al cuerpo humano, los sentidos naturales. Son regalos que Dios le dio al cuerpo humano, los sentidos que tiene. Bueno, estos son los sentidos que Dios le dio al cuerpo que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, son los sentidos. Y dentro de ellos, dijimos, está el don de hablar en otras lenguas. Y dije, esto es difícil de captar para la mente humana. ¿Por qué lo digo? Porque para mí me fue difícil, yo lo confieso. O sea, poder hablar una lengua con la boca que no pase por la mente. Para mí, que mi profesión era de números, de razonar, eso era difícil. No obstante que yo conocía la doctrina y lo que la Biblia enseña sobre eso, sin embargo, en la teoría, pues si usted quiere, podemos decir, se puede entender, pero ya en la práctica para mí era difícil. Y entonces a mí me costó exactamente ingresar a ese mundo sobrenatural. Recuerdo que, no se me olvida, estaba en una vigilia y me fueron a poner en medio del grupo de personas que estaban orando fuertemente y a mí pues no me dejaban ese montón por decirlo así, ese montón de ruido no me dejaba a mí concentrarme para poder orar, ya que mis oraciones las hacía en privado siempre, y ahora en medio de todo eso no podía concentrarme, estaba, si tú quieres, desentonado con el ambiente, la gente estaba en una algarabía recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, y yo estaba en medio de ellos. Para mí era un conflicto, lo confieso, hasta que vi que se acercó un hermanito sencillo, no se me olvida, el hermano se acercó y me preguntó así a mi oído, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar otras lenguas? Y yo dije sí, pero tengo que reconocer que tenía cierto temor. Y yo lo había trabajado en mi mente y no lo captaba, eso no lo podía captar.
como alguna gente sabe que Dios hace milagros, pero no capta cómo es que no lo hacen ellos. O sea, no saben cómo hacer para que lo hagan ellos. Bueno, entonces le dije sí, y me empezó a decir, bueno, empiece a glorificar al Señor. Pero yo en mi mente levanté mis manos, porque me dijo, levante sus manos, y empecé a glorificar al Señor. Y yo en mi mente dije, voy a empezar a decirme que diga alabanza, 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 alabanza. Y cuando se me trabe la lengua, voy a decir, ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Porque en algunos lugares yo había visto que hacían eso. Bueno, entonces cuando él me dijo, levante las manos y empecé a glorificar al Señor, en mi mente yo empecé a decir, yo no voy a decir nada de lo que él me diga. Si no pasa como en Hechos 2, no quiero nada. Yo peleando estaba, increíble, ¿va? Con la mente levantada, él orando por mí, y en mi mente peleando. Yo no quiero nada si no pasa como Hechos 2, yo no voy a decir lo que él diga. En eso estaba cuando escuché que alguien empezó a gritar, hablando en lengua extraña. Y entonces, con mis ojos cerrados y las manos levantadas, yo quise averiguar quién era el que estaba hablando. ¿Qué hermanito era el que estaba hablando, gritando, hablando en lengua extraña? Cuando en eso puse atención y me di cuenta que el hermanito que estaba hablando en lengua extraña era yo. Y entonces no podía creerlo. Ahí sí que no podía creerlo. Entonces vine yo y para asegurarme, bajé la voz y vi que bajó la tonalidad de la voz. Entonces dije, soy yo. Entonces de ahí vi que era yo, me solté para que el Espíritu hiciera lo que quisiera. Es algo para mí pues, muy impresionante, ¿no? O sea, muy impresionante porque vi que yo no dominaba el idioma que estaba hablando, la lengua que estaba hablando. Y entonces yo con mi mente hablaba en español y le hablaba al Señor dándole gracias y escuchaba cómo mi boca hablaba otra lengua. Bueno, en eso pasé como desde las 2 de la mañana que él habló conmigo, como hasta las 4 o 5 de la mañana hablando. Y yo, si querés, era algo totalmente extraordinario que nunca, lo había vivido. Y lo que estaba ocurriendo daba respuesta a mi mente de cómo era posible que la boca pudiera hablar algo que no pasara por la mente. O sea, era algo extraño. Y dio respuesta a ese interrogante que muchas veces me había hecho. Pero ocurrió algo extraordinario también, tengo que reconocerlo. Que yo siempre que oraba al Señor, buscaba mis momentos de orar, yo le oraba a un Dios que estaba ahí arriba, detrás de las nubes, lejos. Y cuando tuve esa experiencia, ocurrió algo. Vi que ese Dios lejano se acercó a mí. Y pude ver y oír que estaba tan cerca que podía hablarle con mi mente y él me escuchaba y me podía responder. Bueno, como dije, fue algo totalmente sobrenatural. Para algunos tal vez fue difícil, a mí me costó, lo confieso, me costó muchísimo. Pero por eso para mí hablar en lengua extraña es algo, sigue siendo sobrenatural. Cada vez que viene yo lo aprovecho y le hablo espacio al momento porque me grita que estoy entrando al mundo sobrenatural de Dios. Así es, y aclarar acá que no todos sienten la misma experiencia, no todos sienten lo mismo, pero al final la señal es hablar en algo que uno no entiende. Uno quiere darle gracias a Dios, pero lo que sale de la boca o la lengua tuviera como cierta voluntad propia de decir yo quiero moverme así para decir otra cosa. Y es difícil cuando uno de repente tiene temor, cuando uno ve que todos sus iguales lo reciben y uno no lo recibe, a veces duele, porque a mí me pasó que me costó mucho también, pero en una ocasión, y voy a decir esto para quien esté pasando por en la misma situación, y duele cuando uno dice, pero si es una promesa para todos, ¿por qué yo no la tengo? Pero da un miedo, pero no sé si soy yo, pero hay dudas, y nuestra mente a veces pone muchas barreras. Así es. O nuestros miedos, o nuestro corazón, el testimonio de alguien, un recuerdo, lo que sea, va poniendo barreras. Pero hay algo que a mí me ayudó mucho cuando este hermano lo dijo y dijo, bueno, este es un regalo de Dios, y hoy te lo digo, este es un regalo de Dios. Dios o sea, Él te lo quiere dar. Y si tú lo quieres, ¿qué impide que tú lo recibas? Y fue ese momento que dije, bueno, si Él me lo quiere dar, y yo se lo estoy pidiendo hace tiempo, pues ¿qué impide que me lo dé? Y empezamos a orar. Claro, en ese momento
también fui bautizada en el Espíritu y fue glorificar a Dios, y cuando escuché yo no estaba diciendo lo que estaba diciendo otras cosas, pero fue un momento glorioso. Y a ti te puede pasar, tú Así puedes es. tener otra experiencia, algunos han sentido caliente, un calor en el abdomen. Yo he escuchado muchas experiencias porque yo me ponía a preguntar cómo es, dígame, porque así yo sé qué voy a hacer yo, pero a veces las barreras mentales que nosotros tenemos, que no las botamos, el temor que tenemos no nos permite recibir el regalo, decir, ok, yo también lo quiero y lo voy a agarrar. Entonces, el Señor te lo quiere dar. Eso es Innegable, seguro. innegable. Fíjate que además de ser, yo soy razonador, además por la profesión de números que tenía, me obligaba a cuantificar todo lo que ocurría, y de hecho lo hago en la vida. Una experiencia como esas me costó recibirla, no solo por eso, sino porque en alguna época de mi existencia tuve una experiencia no grata. O sea, por eso es importante que quien va a ministrar esto tenga doctrina, el que lo esté ministrando tenga doctrina. Porque en el lugar que yo había visto que hacían eso, que le decían a la gente que dijera lo que dijera, yo estuve en una reunión y fue una vigilia recién convertido, pero fui a un lugar donde no tenían doctrina. Y recuerdo que estaba yo con un grupo de jóvenes, pero bien jóvenes, en un cuarto y los adultos en otro cuarto, y entró una persona que era evangelista de una de las iglesias que tradicionalmente hablaban lenguas. Se sabía, no menciono nombres, pero que no quiero denigrar a nadie, pero se da en todos lados, no solo en ese lugar. Entonces entró y se acercó a mí y me dijo, decí esto, decí lo otro, decí esto, decí lo otro. Pues yo, como no sabía doctrina tampoco, empecé a decirlo. Y, bueno, tengo que decirlo, me decía, decí símbala, zámbala, símbala, zámbala, símbala, zámbala. Pues yo empecé a decir, bueno, símbala, zámbala, símbala, zámbala, y nada, no sentí nada, 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 nada. Después nos reunió en la sala todos, se acercó a cada quien de los cuartos, nos reunió en la sala, y lo primero que hizo fue decir, damos gracias a Dios porque a Rigo Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Y le vamos a dar tiempo para que hable, mi estimada. Y yo no sabía que eso había ocurrido. Y yo, ¿por qué voy a decir que no? Me sentí vi que todas las miradas se dirigieron a mí, como diciendo, ¡ala, qué privilegio! Y yo solo alcancé a decir, algo tenía que decir, tenía que salir del apuro. No sabía lo que era recibir el bautismo con el Espíritu Santo, no sabía la doctrina, no sabía la enseñanza, no sabía nada. Y me acuerdo que solo dije en esa reunión, bueno, yo sentía como que iba volando en una avioneta, que subía y que bajaba. Mentiras, no había sentido nada. Pero él me vio comprometido. De ahí me salí mal. Una experiencia mala. Por la falta de doctrina. Entonces, Sí. imagínate cuando ya estaba en el lugar con la doctrina, con todo, sabía que eso no era correcto, pero vi que lo practicaban. Por eso cuando el hermanito se acercó a hablar conmigo y decirme, glorifique al Señor, dije, yo no voy a decir nada de lo que Él me diga, o pasa como en Hechos 2, o no quiero nada. Yo peleando en mi mente, el hermanito no sabía que estaba peleando en mi mente con él, pero era un siervo de Dios genuino. Y pasó lo que dije. Escuché que alguien estaba gritando mucho. No digo que estaba haciendo un alboroto, pero estaba gritando mucho, hablando en otras lenguas, y dije yo, ¿quién será? Al final descubrí que ese hermanito que estaba hablando en otras lenguas era yo. Bueno, fue un gran regalo y tengo que confesarlo, me abrió el mundo espiritual. Y algo aquí antes es que es una lengua extraña y nos abre el mundo espiritual, entonces es importante alcanzarlo. Y yo quiero de aquí de alguna manera lanzar un reto, voy a decir, porque hay muchas personas que no creen que sea de verdad. Sea la doctrina en la que estén, sea la iglesia en la que estén, es algo personal que uno dice, sí creo que está ahí, solo pasó una vez y está bien. Pero reto a las personas que creen eso es decirle, Dios, si esto es tuyo, ¿por qué yo no lo tengo? Así es. Yo lo quiero. Si me lo vas a dar, si es tuyo, dámelo. Así es. Y ha pasado muchos testimonios que personas no sabían de esto, no tenían doctrina o que no creían en su doctrina, en que esto pasara, y Dios se los dio de alguna manera. Entonces, si es un regalo de Dios y sabemos que es la verdad, Dios te lo puede dar. Y yo reto a las personas que digan, bueno, Dios, si es tuyo, dámelo. Fíjate que déjame contarles el testimonio del pastor que por tanto tiempo estuvo siendo mi tutor por mucho tiempo. Bueno, ya partió la presencia del Señor.
Él era un médico, cirujano, se había convertido, su experiencia muy sobrenatural, pero ingresó a una línea, que no creía en esto, y se metió a estudiar teología. Y ahí le enseñaban pues que todo esto era para el tiempo antiguo, para el día de los apóstoles, pero no para ahora. Él estuvo así, pero vino y se contactó con un familiar nuestro, recuerdo, era un tío que teníamos que era finquero, cristiano, y le decía, doctor, hay más en el Evangelio. ¿Qué más hay? Hay el don de hablar en otras lenguas. Y él decía, no, eso es para el tiempo antiguo. Pero muy buen teólogo, había estudiado teología. Pero le seguían insistiendo, solo que a él le habían dicho que eso de hablar en lenguas era solo para los 120 que estaban en el aposento alto, Hechos 2. Sin embargo, como estudiaba la Biblia, encontró que habían otros que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo con señal de hablar en otras lenguas. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y el Cornelio era un gentil. De ahí encontró que también Pablo había encontrado unos discípulos de Juan que también recibieron el don de hablar en otras lenguas al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces ya no le casó lo que le habían enseñado, que era solo para los 120 que habían estado en el aposento alto y que eran idiomas naturales que habían hablado. Entonces él vino y ante tan interrogante estaba orando una vez y le dijo, Señor, si eso existe para hoy, por favor, dímelo. Eso estaba haciendo él cuando de repente tocaron el timbre de la casa. Y él tenía servidumbre, pero salió a abrir la puerta a él, ¿quién era? Y cuando salió a abrir la puerta, él dice, la describe, una hermanita con su delantal, como que estaba haciendo oficio y Dios la mandó. Y dice que solo veo que se puso algo coloradita y le gritó, dice el Señor, que hoy hay bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Y se fue la hermanita. Pero se quedó impresionado porque lo estaba pidiendo en oración. Entonces cerró la puerta, se encerró en su cuarto y le dijo, Señor, si eso es cierto, dámelo. Y no había terminado de orar cuando le cayó la unción del Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Y de ahí se levantó para predicarle al mundo que lo que la Biblia decía era cierto y que lo que los hombres enseñaban no era cierto. Y para que no hacer larga la historia, se dio a conocer su ministerio a nivel mundial, que fue el fundador de Misión Cristiana Elim, originalmente. Así es, así que bueno, yo por eso me lanzaba el reto. Creo que Dios está en todos lados y que es un regalo, creo firmemente que es un regalo de Dios. Y yo pasé por muchos años esperándolo, orando por él, pasaba al frente, era bastante el tiempo que yo había estado esperando y en ese momento eso me ayudó, en ese momento lo recibí y si Dios quiere dártelo, yo te reto a que le digas, Señor, yo quiero recibirlo y si esto es tuyo, dámelo, yo lo quiero y yo estoy segura que el Señor te lo va a dar. ¿Qué ventaja tiene el hablar en lenguas? Viene la Biblia y lo dice. Cuando alguien habla en lengua extraña, dice que el espíritu de uno habla directamente con el Espíritu de Dios. O sea, no pasa por la mente, habla. Lo dice Pablo y de alguna manera se edifica. 1 Corintios 14:2 lo dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Habla misterios. Y a veces me he querido preguntar cuando estoy hablando en lengua, Señor, ¿qué misterios estará hablando mi espíritu contigo? El Espíritu Santo inspirándome a hablar con Él. Y algunas veces lo revela, otras veces no. Pero ¿qué te digo? Hay una conexión directa entre el Espíritu de uno y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en uno y el Espíritu de Dios. Y están dialogando, de alguna manera le inspira a uno. Este es el hablar en lenguas. Ahora, el don de lenguas es cuando la gente habla a la congregación. O sea, el que habla en lenguas le dan una capacitación especial para hablar un mensaje a la congregación. Y cuando se habla a la congregación necesita una interpretación para que la gente entienda el mensaje que Dios le está diciendo, que normalmente va a llevar consolación, edificación y exhortación. Eso va a ser para las personas que están escuchando
el mensaje en lenguas. Entonces viene Pablo y dice, si no hay quien interprete ese mensaje en lenguas, pues sería mejor no darlo. Háblelo solo para usted y edifíquese con Dios usted. Aunque su entendimiento, su mente no sea edificada, pero su espíritu está siendo edificado. Pero el que tiene don, lo da, y al darlo en lenguas va a necesitar o lo interpreta él o alguien que lo interprete. Pero abre el mundo sobrenatural y espiritual de Dios para la iglesia. Entonces, entendemos que es muy importante y es un regalo tan grande porque lo que hace es abrirnos el mundo espiritual. Nos abre un canal espiritual en el que el espíritu habla directamente con Dios, se conecta Así directamente con Dios. Es otro nivel. Voy a decirlo así para que no confundamos que entonces necesito eso porque si no Dios no me escucha. No. Si eres hijo de Dios, Dios te va a escuchar. Pero este regalo nos abre un canal especial en el que yo, como mi mente no va a entenderlo, pero mi espíritu es edificado a la hora que se conecta con Dios, porque solo Él puede entender ese mismo lenguaje, por así decirlo. Fíjate, la naturaleza es la misma. Fíjate que viene y Dios quiere mandar bueno, aquí está hablando del don, pero voy a decirlo. Viene uno y habla con el espíritu de uno, inspirado por el Espíritu Santo, habla con Dios misterios. Ahí está edificando mi espíritu. Pero cuando Dios quiere mandar un mensaje a la iglesia, también usa eso mismo, hablar en lengua extraña, y se lo manda a la iglesia. Para que veamos lo importante que es, Pablo daba gracias a Dios de que hablaba lenguas, más que todo dice, eso lo dice 1 Corintios 14, 18. Primera de Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es, o sea, es tan importante. Insisto una vez más, es una apertura para ingresar al mundo espiritual, para ingresar al mundo sobrenatural, porque lo que ocurre es sobrenatural. Entonces, es uno de los primeros dones que Dios va a dar, hay que pedirlo. No estoy hablando, sino que es solo para la gente que ya es salva. La gente que no ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, Dios no le va a dar un don. El primer don que le va a dar Dios a la gente que no es salva es a Cristo Jesús. Y después va a dar el don del Espíritu Santo y después la investidura de poder con la señal de hablar en otras lenguas. Así es. Y nuestra invitación es que busques, ya que estos regalos, el único requisito es que lo quieras, que lo procures. Después de haber sido parte del grupo que ya aceptó al Señor Jesús, porque ese es el primer paso, porque tienes que ser de la iglesia. El regalo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, es que tú quieras este regalo. Y si lo quieres y Dios quiere dártelo, ¿qué impide que lo tengas? Así es. Así que yo los incentivo y creo que es la parte de que queremos hacer. Si tú dejaste de hablar en lenguas, ¿qué pasa con las personas que lo dejaron de usar? Bueno, o sea, es como cualquier don. Como cualquier don natural. Una persona que deja de usar un don natural se le va atrofiando, se le va disminuyendo. Igual ocurre con el que deja de utilizar el don sobrenatural, va disminuyendo en su ejercicio, va perdiendo, dicen, los músicos hablan mucho de la palabra feeling, va perdiendo el feeling en eso. Entonces, hay gente que Dios le dio la investidura de poder, habló en lenguas y ya no ha vuelto a hablar. Ella debe buscar seguir hablando eso, porque si Dios lo regaló es por algo. O sea, dice, hay una mayor edificación cuando hay una comunicación espiritual que la otra forma. Por supuesto que Dios escucha de otra forma, pero esta sería, yo diría, la más alta forma de comunicarse con Dios. Y por eso hay que buscarlo. Así es, entonces te incentivamos a que cada oportunidad que tú tengas de practicar este don, si ya lo tienes, si lo dejaste en desuso, es un gran don, es un gran regalo y tu espíritu lo necesita y la congregación lo necesita. Así y es. no es por el vaso que lo esté usando, claro, debemos de acercarnos con humildad, con contritos y humillados. Eso para mí era un rema y digo, esa es la condición para, Dios no puede negarse a eso. Así es. Y dejarse usar, porque no eres tú, sino que es ese mensaje de Dios que quiere mandar a través de ti por medio de este regalo, esa edificación que Dios quiere hacer en tu vida por medio de ese regalo. Así que tú, cada oportunidad que tengas, practícalo. Hay una aclaración que había que hacer. Como no tiene requisito previo, sino que sea el cuerpo de Cristo, porque son regalos que Dios le dio al cuerpo de Cristo. Entonces, es para gente que ha recibido a Jesucristo como Salvador.
como no tiene requisito previo, sino el desearlo, el procurarlo. Bueno, eso lo dice Corintios 12:31, de alguna manera, en su primera parte. Lo dice 12:31 de Primera Corintios. Mas desear ardientemente los mejores dones. Eso es lo que quiere Dios. Y 14:1 de Primera Corintios también lo dice. Procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Ese es el requisito que necesitan los dones. Desearlos, procurarlos. Bueno, por eso uno puede ver a personas no muy maduras espiritualmente ni desarrolladas cristianamente con dones. Así de fácil. Y lo que pasa a veces, porque a veces pierden credibilidad, es que como la persona que está siendo usada por un don no está desarrollada, a veces comete errores en esta parte de la vida. Y entonces viene y se desacredita el don. Pero eso debemos saber que como no tiene requisito previo de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, si no lo de Hechos 2, si estaban empezando en la vida cristiana, no lo hubieran recibido el don de hablar en otras lenguas. Entonces, como no tiene requisito previo, sino el desearlo ardientemente, entonces Dios lo da. Lo que debe hacer la persona que lo recibe es meterse con Dios y empezar a crecer para honrar el don que le han dado. Y esto ocurre en todos los dones. O sea, yo he visto gente que Dios la usa de una manera sobrenatural en el don que le ha dado, sin embargo, su desarrollo espiritual es bajo. Y a veces esto viene y desprestigia el don que Dios le ha dado. Entonces, lo que debe hacer una persona que tiene un don de Dios es empezar a crecer y a crecer y a crecer y a honrar el don que le han dado. Y entonces lleva un producto completo para aquellos para los cuales beneficiar con el don que tiene. Y otras personas que Dios las usa con el don, algún don, viene y no se preocupan en desarrollarse. Y como cuando se las usan sobrenaturalmente, la gente cristiana que no ve, no oye, está ciega, por supuesto, le acepta toda su forma de vida, aunque la forma de vida de desarrollo espiritual no sea buena. Y entonces le acepta todo por el don, así de fácil. Pero ahí la persona que tiene el don está deshonrando el regalo que Dios le dio. Lo correcto que hace una persona que tiene un don de Dios es, tiene que desarrollarse. Tiene que leer Biblia, tiene que orar, tiene que ayunar, buscar al Señor para ir desarrollándose espiritualmente y entonces va a honrar el don que Dios le ha dado. Por eso ves tú que los que tienen dones no van a ser premiados. O sea, no te van a premiar. Usted tiene el don de hablar en lengua, ¿lo vamos a premiar por eso? No, eso no lo van a premiar. Dios va a premiar el fruto que da el desarrollar la vida espiritual. Esto es claro decirlo, porque a veces se desprestigian los dones y se les pierde credibilidad porque lo están siendo manejados por personas que no tienen desarrollo espiritual y no saben ellas, que no les han enseñado, que tienen que honrar el don. ¿Cómo? Desarrollando su vida espiritual. ¿Cómo? Dando frutos dignos de arrepentimiento. Y yo he visto casos, y tengo que decirlo, algunas personas que tienen un don muy fuerte, viene y sacan sus malos hábitos. Al ver que son aceptados por la gente, sacan sus malos hábitos. Y la gente empieza a copiar. Como el don no lo puede copiar, copia los malos hábitos de la persona. Y lo que no sabe la persona es que está deshonrando el don y enseñando mal a los demás la vida espiritual de Dios. Y se lo van a cobrar, por supuesto. Así que no importa qué tan don grande tenga de parte de Dios y lo use grandemente, lo importante son los frutos. Por eso Jesús dijo, no los van a conocer por los dones, los van a conocer por sus frutos, los conoceréis. Bueno, el fruto va a gritar si es de Dios, si está desarrollado, o tal vez no es de Dios. Así de fácil. Y es importante, como dijiste, recordar, es recalcar que estos dones no son merecidos, no son ganados, sino es un regalo. Así que no hicimos nada para merecerlos, pero lo que podemos hacer es desarrollarnos para poder honrar esos dones que el Señor nos da. Así que gracias por sintonizarnos. Nos encanta que nos dejen sus comentarios. Saludamos y oramos por cada uno. Los saludamos. Gracias por sus saludos. Y que el Señor les bendiga. Los vamos a ver en una próxima. Solo decirles que esta semana tenemos una semana especial. Tendremos sintonización del medio de Ojos Abiertos durante toda la semana, todas las noches a las 7:45.
Tenemos predicadores invitados del área nacional e internacional. Va a estar con nosotros el pastor Jorge Fuentes, el pastor de la iglesia de Los Ángeles, California, el pastor Carlos Linares, también de la iglesia en Denver, Colorado, y el pastor de Guatemala, el pastor Herbert Porras. Así que sintonícenos toda esta semana, estará su servidor predicando también, y ellos estarán haciendo transmisiones en vivo para edificación del cuerpo de Cristo. Los invitamos, invite a sus familiares, amigos y conocidos para hacerse presente esta semana frente a su pantalla. Dios les bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.